Bueno, buenos días. Esta es nuestra actividad número 3, la exposición sobre los temas de la unidad 2 y 3, donde estaremos hablando acerca de la bibliografía, la citación, el ensayo y la escritura de los textos. Para iniciar, vamos a hablar sobre la importancia de la bibliografía. La importancia de la bibliografía radica en presentarle al lector las fuentes de consulta de donde sacamos la información. Entonces, en esto de la bibliografía hay un aspecto ético que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el hecho de presentar ideas de otras personas como si fueran propias es algo que no está bien y que no es bien visto. Por lo general se da por dos razones diferentes. La primera, por desconocimiento de las normas. Es decir, cuando yo tomo la información, pero no sé que tengo que referenciarlo o citarlo, ni mucho menos nombrar al autor de esta información. Y la segunda, cuando se hace intencionalmente. Es decir, que yo sé que tengo que citarlo, pero lo omito. En estos casos, eso se considera plagio. Según la RAE, plagiar es copiar una idea o una obra literaria de otro autor presentándola como propia. Y en Colombia esto es considerado un delito que se castiga incluso con 8 años de prisión. De ahí la importancia de saber utilizar la bibliografía, referenciación y citación. Entonces, para hablar un poco sobre la citación, esto básicamente consiste en agregar en un texto la información del autor, la fecha y la página, si contamos con esta información, de donde se sacó dicho comentario o frase que estemos agregando. Puede ser que en algunas ocasiones no contemos o con el nombre o con la fecha, pero para eso hay como ciertas cláusulas que hay que seguir para de igual forma poder citar y no caer en el plagio. En cuanto a esas cláusulas, las podemos encontrar en diferentes tipos de normas, sean las APA o las ICONTEC. Eh, Cualquiera de las dos es válida, el uso de cualquiera de las dos está bien porque ambas tienen el mismo fin, que es informar las fuentes de donde se sacó la información. Sobre el uso de las normas hay algunos errores comunes, como se mencionaba antes, ocurrir en plagio y la desinformación sobre su utilización, que es básicamente no saber usarlas. Sobre la literacidad, se trata de habilidades relacionadas con lectura y escritura, es decir, estar alfabetizado para tener la capacidad, por ejemplo, en el caso de la lectura, de entender cuál es la intención del autor, qué me quiere transmitir, qué tipo de texto es, cuál es el género discursivo. Y también la literacidad nos sirve a la hora de la escritura, pero de esto nos va a hablar mi compañero Alexis. Bueno, muy bien, Hilary. La escritura es un conjunto de signos, un conjunto de palabras de las cuales se quiere transmitir información, ideas o conceptos frente a alguna temática. Para poder escribir un texto es muy importante contar con ciertas habilidades o capacidades como conocer el objetivo con el cual queremos realizarlo, comprender sobre coherencia y cohesión, que son dos conceptos muy importantes a la hora de su elaboración, saber de ortografía y contar con un léxico amplio que nos va a permitir utilizar eh, palabras que transmitan la información que se quiera dar. Bueno, para elaborar este texto hay tres estrategias muy importantes a tener en cuenta, las cuales son pensar en el receptor, o sea, el deseo que posiblemente tenga el lector a la hora de identificar la información, la planificación, que es la estructura y la clasificación, la agrupación ordenada de nuestras ideas, y releer nuestro texto antes de ponerlo a disposición de los demás, porque eso nos va a permitir revisar y corregir ciertos errores o detalles que de pronto no tuvimos en cuenta. Bueno, para tener en cuenta en la escritura, cuando vayamos a escribir el texto, se debe tener en cuenta la ortografía, que son las normas o las reglamentaciones en la escritura, la coherencia textual, tener las ideas claras, así como también los objetivos claros, la adecuación del género y el estilo, que habla más un poco de la tipología textual, de qué tipo de texto estamos realizando. Bueno, referente a eso, eh, hay cuatro formas de texto, hay cuatro tipos de texto, el cual está el narrativo, el expositivo, el descriptivo y el argumentativo. El narrativo hace referencia a contar algo sucedido tal cual como pasó. El expositivo es un poco más de comprensión y de explicar el tema, la situación que se esté tratando. El descriptivo es transmitir el suceso con cada uno de sus detalles, cada uno de las cosas más importantes, y el argumentativo es una expresión más personal,
es transmitir nuestro punto de vista y qué pensamos frente a lo que estamos diciendo. Bueno, además de lo que nos menciona Alexis, hay tres aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de redactar un texto: legibilidad, frases y párrafo. La legibilidad consiste en la forma en cómo se ve ese texto, es decir, qué títulos va a llevar, cuáles van a ser los subtítulos, si va a tener numeración, si van a haber comas, puntos o digamos negrilla, todo lo que está relacionado con la forma en que ese texto se ve. En cuanto a las frases, tenemos que tener en cuenta no utilizar frases muy largas que puedan dificultar la comprensión de la idea o frases muy cortas que carezcan de sentido. De igual forma, hay que procurar no utilizar frases que sobrepasen de 25 palabras. Y por último está el párrafo, que como todos sabemos debe iniciar en la letra mayúscula, finalizar en un punto y tiene que tener una idea principal o secundaria que conecte con los demás párrafos para que así haya coherencia y cohesión. A continuación, mi compañera Andrea les va a hablar sobre el ensayo. Muy bien, muchas gracias. La calidad de un ensayo se mide por la calidad de las ideas. Es una frase que nos regala un poeta y novelista colombiano, William Ospino, que considera el ensayo como un ejercicio de la razón, del pensamiento y de la lógica. Un ensayo es un tipo de escrito donde sustentamos y exponemos ideas acerca de un tema determinado. Los inicios del ensayo, desde cuando vemos el ensayo en nuestra actualidad, nos lleva a la época del Renacimiento, cuando todas las personas tenían la posibilidad de reflexionar o releer cualquier situación para aprender de ellas. Cuando hablamos de un ensayo, decimos que debe presentar ciertas características, como presentar reflexión y análisis, presentar una estructura, la cual debe llevar una introducción, un desarrollo o tesis, que es el cuerpo del trabajo, y unas conclusiones. Deben tener coherencia al momento de presentar las ideas y una buena redacción. También debemos aclarar que el ensayo puede ir dirigido a cualquier tipo de público y puede ser de cualquier tema. Al momento de elaborar un ensayo debemos tener en cuenta los siguientes pasos, como el tema que vamos a tratar, que debemos tenerlo claro para no ampliarnos o perdernos en las ideas. Tener en cuenta el público al cual va dirigido. Podemos apoyarnos de fuentes confiables para realizar consulta de antecedentes, esos otros textos acerca del tema que compartimos, del cual vamos a trabajar. Realizar una lluvia de ideas para poder partir de aquí para la iniciación de la escritura de nuestro trabajo. Estructurar las ideas, organizar el lenguaje que sea atractivo para el lector, es decir, manejando una buena redacción y una correcta ortografía. En este punto debemos tener claro de que hay unos conectores lógicos que nos permiten conectar unas ideas con otras. Tener presente las ideas principales, las cuales deben estar presentes en cada uno de los diferentes párrafos de nuestro ensayo, y la tesis, que les decía anteriormente, es el cuerpo como tal del trabajo. Para elaborar, organizar un ensayo, una de las mejores maneras de hacerlas es utilizando mapas conceptuales o mapas mentales. También debemos tener presente de que existen diversos tipos de ensayos. Hoy vamos a resaltar acerca del literario, científico y según la intención comunicativa que tengamos. El literario es muy subjetivo, puesto que el autor va a presentar sus reflexiones propias acerca de sus emociones o sentimientos. En el científico vamos a buscar aclarar o llegar a la verdad acerca del tema del cual estemos tratando, por lo cual debemos utilizar muchos tecnicismos, muchas palabras técnicas para llegar al lector con un texto que sea muy veraz. Y por último, los tipos de ensayos, de acuerdo a la intención comunicativa que tengamos como escritores. Si es argumentativo, pues debemos sustentar cada una de las ideas que presentemos con unas que sean válidas. El expositivo busca explicar, exponer, informar acerca del tema que vamos a tratar. Y el crítico, que también se le puede llamar una reflexión crítica, busca que el autor presente las ideas o las opiniones que él tenga acerca del tema que se va a tratar. Esto es todo lo que queremos compartir con ustedes. Muchísimas gracias.